Bienvenidos a la séptima presentación de la serie Desbloqueando el control mental. Una vez más le digo que si no viste la primera parte de la presentación, Introducción al Matrix, será mejor que cierres este video y lo veas. De otra manera va a ser un poco difícil entender lo que estamos hablando, ya que mucha terminología, frases, paralelismos están sacados de este primer video. Además, costará un poco aceptar ciertas declaraciones que te van a sonar un poco chocantes. Ya habiendo dicho estas cosas, con todo lo que vimos hasta ahora, creo que vamos viendo definitivamente que hay un plan maléfico detrás de todo lo que pensábamos que era normal y común. Como ya habrán notado, todo lo que les presento no es mi opinión, ni mi punto de vista, sino hechos reales, noticias, estudios científicos, datos históricos, etc. Con el objetivo de desbloquear el control mental al que nos quieren mantener atrapados. Esta presentación puede ser un poco sensible, ya que nadie puede negar que la educación es una de las bases fundamentales de cualquier ser humano. Pero antes de alimentar cualquier pensamiento negativo, pensemos en el concepto que ya es familiar en esta serie. Recordemos que al igual que los otros temas que vimos, la educación también es una herramienta y depende en qué manos caiga, y también puede ser usada para manipular ciertos intereses. ¿Les parece este concepto algo imposible? Con lo que ya hemos visto, yo creo que no. Para sentar las bases de este tema, como es habitual, vamos a ver unos datos muy interesantes. La educación, como ya mencioné, siendo una de las bases fundamentales en el crecimiento y desarrollo del ser humano, ha sido usada para beneficio de ciertos intereses, especialmente en los niños y en la juventud. Cuando se habla de este tema, por lo general, se hace referencia a lo que se conoce como las juventudes hitlerianas, que fueron establecidas por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en 1926 para crear un nuevo sistema de adiestramiento para los jóvenes alemanes, con el fin de proporcionarles un entrenamiento militar y desarrollar su entendimiento y obediencia a la ideología nazi. Pero en realidad los nazis no fueron los que originaron este sistema. En realidad esta estrategia es muy vieja, pero solo mencionaré brevemente cómo se manifestó en este último siglo. En realidad los nazis adaptaron este concepto del régimen de la Italia fascista de Benito Mussolini, donde se había creado el Opera Nazionale Balilla, la organización juvenil que funcionó como adición a la educación escolar, que llegó a contar con aproximadamente 5 millones de niños y niñas de entre 4 y 18 años, y luego hacer una organización paramilitar que en muchos casos era la antesala al ejército italiano. Esa idea fue usada por el régimen nazi, que vio sus fines al principio de la década de los 40, pero no murió ahí, sino que fue levantado en ese mismo tiempo por otro régimen dictador, el franquismo, una dictadura militar en España, donde se crea lo que se llamó el Frente de Juventudes, creados para la formación y el encuadramiento de las fuerzas juveniles, y que se suponía debían ocuparse de promocionar jóvenes afines de términos ideológicos al sistema político del franquismo. Así que vemos cómo la educación, usada como una herramienta en manos de estos dictadores, fue usada para el beneficio de sus intereses. Pero a simple vista no era algo malévolo ni diabólico. En realidad se podía llegar a decir que era beneficioso para los chicos, porque ya sea en Italia, Alemania o España, se usaban básicamente los mismos principios, y esos eran
el nacionalismo o patriotismo, la actividad física, la camaradería, la vida al aire libre, la educación moral, el formar líderes y hombres de bien, la disciplina militar, la obediencia y la fidelidad al régimen. Es más, inclusive tenían campamentos y albergues donde se enfocaban en la educación física, educación política, educación premilitar, sanidad, religión y moral, y hasta tenían competiciones deportivas. Pero no crean que esta estrategia de enfoque militar ha dejado de existir. Lamentablemente es todo lo contrario. No solo existe todavía hoy, sino que ahora sí se puede decir que es malévolo y diabólico. Por ejemplo, miren este artículo. El Estado Islámico tiene centros de adoctrinamiento para niños. Creemos que esta generación de niños es la generación del califato. Dios mediante, esta generación luchará contra infieles y apóstatas, los estadounidenses y sus aliados. La doctrina correcta ha sido implantada en estos chicos. Todos ellos aman, luchan para construir el Estado Islámico y en el nombre de Dios, declaró un yihadista. Lamentablemente, esto es una realidad y cuesta mucho creer que inclusive los mismos padres sean los promotores de estas enseñanzas. Pero, como muchos sabrán, este adoctrinamiento es casi completamente religioso. Pero de la religión voy a hablar en una futura presentación. El motivo de haber dado este trasfondo histórico es para que entendamos que la educación claramente es una herramienta muy poderosa para el control mental de las masas y el amoldamiento de toda una generación. Entonces la pregunta que surge sería, ¿es posible que nuestros chicos estén expuestos a cierto grado de adoctrinamiento? Para eso es relevante mencionar algunos datos interesantes en el sistema de educación de hoy. Y aunque en cada país es diferente, en muchos puntos son similares. Para eso entonces vamos a ver algunos puntos importantes de la educación en Estados Unidos, ya que es donde mis chicos y yo vivimos, y una buena cantidad de mi audiencia. Entonces primero, el adoctrinamiento, punto 1, el objetivo laboral. Mientras los regímenes dictadores se enfocaban en adoctrinar al chico para que al salir de la escuela salga un militar amante del partido, del mismo modo se adoctrina a los chicos hoy a que los que logren terminar la escuela salgan un fiel trabajador, un fiel peón listo para el mundo laboral creado para el beneficio de la élite. En el libro El deliberado embrutecimiento de América, por Charlotte Thompson Iserbyt, dice lo siguiente: Iserbyt llega a la ineludible conclusión que el método se complementa perfectamente con la agenda de los reformadores para una embrutecida fuerza de trabajo mundial. Desde chicos, ya sea en los problemas matemáticos, sociales e inclusive en materias de lenguaje, se les empieza a moldear la mente a ese mundo laboral. Si tienen hijos o conocen a chicos escolares, presten atención a sus tareas o a lo que estudiaron y se van a dar cuenta. Obviamente, el éxito de este objetivo no es un 100%. Hay muchos chicos que son capaces de escapar este adoctrinamiento o control mental, y desde chicos muestran cierto tipo de divergencia al modelo establecido. Por lo general se los tacha de raros, problemáticos o inclusive con problemas mentales, lo que lamentablemente los inicia en un camino de medicamentos y terapias que lo marcarán para el resto de sus vidas. Me pareció interesante el tema, por ejemplo, del TDAH, o en inglés el ADHD, trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
donde existe el caso en que doctores, psiquiatras, científicos afirman que este desorden mental es ficticio. E inclusive el padre de este desorden mental, Leon Eisenberg, al final de su vida reconoció que esa enfermedad era ficticia. John Gatto, en su libro Weapons of Mass Instruction o Armas de Instrucción Masiva, escribe de las razones por la cual renunció a ser maestro, siendo que era el maestro del año en el estado de Nueva York. Él dice: David aprende a leer a la edad de 4, Raquel a los 9 años. En desarrollo normal, cuando ambos tienen 13, no se puede decir que uno aprendió primero. La diferencia de 5 años no significa nada en absoluto. Pero en la escuela etiquetamos a Rachel con discapacidad de aprendizaje y frenamos a David un poco. Por un sueldo, enseño a David a depender de mí para decirle cuándo avanzar y cuándo parar. Él no superará esa dependencia. Identifico a Rachel con la etiqueta de educación especial. Ella quedará fijada en ese lugar para siempre. Para aclarar, no niego que haya chicos con problemas mentales reales. Lo que estoy diciendo es que el tema es sobreenfatizado y muchos chicos son víctimas de algo que no son. Es muy interesante que muchas novelas de ficción, que en su gran mayoría son hechas películas, se exponen ciertos temas que en realidad no son tan de ficción como se piensa. Por ejemplo, en la novela de Veronica Roth, la base de esta historia es exactamente este concepto. En la trilogía de Divergente, los chicos nacen y crecen en diferentes facciones. Aunque a los 16 años ellos eligen a qué facción van a pertenecer para el resto de sus vidas, la gran mayoría siguen en las facciones a las que ya pertenecían. Son adoctrinados a moldear su vida a estas facciones, y aunque a simple vista parece ser bueno y ordenado, realmente se promueve la división. Inclusive el protagonista Tobias dice que él no quiere ser de una facción específica. Él quiere tener características de todas las facciones. Por eso el problema de la novela son lo que se llama los divergentes. Los chicos que no pueden ser atados a este control mental, sino que trascienden esas divisiones, teniendo aspecto de cada una de las facciones y al mismo tiempo no pertenecen a ninguna. Pero en la novela se dan cuenta de que los divergentes no son el problema de la sociedad, sino ellos son la solución. Otro punto muy interesante que quiero mencionar brevemente son los exámenes y las tareas. Ya sea en el libro de Charlotte Thompson Iserbyt, El deliberado embrutecimiento de América, o en Armas de Instrucción Masiva de John Gatto, entre otros, se enfatiza que los exámenes y los grados o notas o puntajes tienen poco a nada de beneficio para los chicos porque no hacen justicia al verdadero aprendizaje del alumno. Citando otra vez el libro El deliberado embrutecimiento de América por Iserbyt, ella escribe: no necesitamos grados. Todo el mundo sabe que no todos desarrollan los talentos y las habilidades en la misma proporción en diferentes niños. Un lector de 4º grado puede ser un matemático de 6º grado. El grado es un dispositivo administrativo que hace violencia a la naturaleza del proceso de desarrollo. Pero lo peor es determinar el nivel de inteligencia en los chicos basados en exámenes y por ende en grados, notas o puntajes. El renombrado neurocirujano Ben Carson, en su libro Manos prodigiosas, dice lo siguiente: también me preocupo porque sabía por propia experiencia al crecer en Detroit que los puntajes
no siempre reflejan lo inteligente que uno es. Me he encontrado con muchos jóvenes brillantes que podían captar rápidamente las cosas y sin embargo, por diversas razones, sacaron un puntaje bajo en sus exámenes del SAT. Algo anda mal en la sociedad, le dije a Candy más de una vez, porque tiene un sistema que impide que esas personas puedan lograr algo. Con ayuda apropiada y el incentivo necesario, muchos chicos menos favorecidos podrían lograr resultados sorprendentes. El otro punto que mencioné son las tareas. Cada vez es más grande el grupo que levanta su voz en contra de las tareas. Como dice este artículo noticiero, padres, autores e inclusive algunos maestros se rebelan en contra de las tareas. Inclusive existen grupos y organizaciones que están creciendo cada vez más, los cuales explican por qué las tareas no son de beneficio para los alumnos, especialmente los más jóvenes. Hay unos cuantos libros que hablan del tema, como por ejemplo The Case Against Homework o El caso en contra de las tareas, o también El mito de las tareas, donde básicamente se expone que los chicos son bombardeados con tareas para la casa después de haber pasado casi todo el día en la escuela, y en vez de pasar tiempo jugando, explorando o pasando tiempo con su familia, se pasan todo el resto del día sentados, muchas veces hasta tarde horas de la noche, haciendo tareas. Esto causa ansiedad, depresión y les quita el deseo de aprender o estudiar. Y no solo afecta a los chicos, sino también a los padres, que en muchas ocasiones se quedan hasta tarde haciendo las tareas con sus hijos. Yo sé que si nunca escucharon hablar de este tema les puede parecer un poco chocante o ridículo, pero yo creo que hay cierta realidad en esto y por eso lo comparto. Si quieren saber más sobre el tema, este artículo de CNN creo que sería el primer paso. ¿Deberían las escuelas prohibir las tareas? En resumen, el chico es adoctrinado para ser un peón laboral y se trata de suprimir el impulso de ser un pensador o independiente que no se valga de sí mismo y que no se desvíe del patrón preprogramado, sino que salga de la escuela moldeado a los intereses de la élite para que sean el soporte de la pirámide. Como dijo John Rockefeller, un empresario de la industria petrolera que inclusive llegó al punto de monopolizarla, está considerado como el hombre más acaudalado de la historia. Este alto integrante de la élite dijo: "No quiero una nación pensadora, yo quiero una nación de trabajadores". Espero que hayan entendido mi tema. Primeramente, yo no digo que la educación y el estudio son malos. Yo promuevo el estudio, siendo padre de 3 hijos de escuela primaria. Pero eso no significa que voy a ignorar los engaños sutiles del enemigo de Dios y de la humanidad. Y aunque mis hijos siempre asistieron a escuelas privadas cristianas, no dejo la educación de mis hijos completamente a las manos de la escuela, sino que hago todo lo posible con la ayuda de Dios de enseñarles todo lo que pueda para que sean unos buenos ciudadanos de este mundo y del mundo venidero. Yo sé que es casi imposible evitar el adoctrinamiento, que está presente en todas las escuelas, sean públicas o privadas. La mejor opción sería el homeschooling o la escuela en casa, pero para muchos eso es casi imposible por las diferentes circunstancias familiares. Los padres tenemos que hacer todo lo posible para educar a nuestros hijos de la manera mejor posible en nuestras casas, aunque sea periodos cortos cada día, y contrarrestar y contraatacar el adoctrinamiento en nuestros hijos. Las enseñanzas de la Biblia tendrían que ser la base de la educación de nuestros hijos y no una opción anticuada. Por eso el hombre más sabio escribió en Proverbios 1:7: "El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza". También en Proverbios 9:10 escribió:
El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al Santo da por resultado el buen juicio. Salomón enfatiza que el temor al Señor es la base de la sabiduría y no lo que el mundo enseña. Por eso él sigue diciendo, por ejemplo en Proverbios 4:7, la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. En Proverbios 16:16, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Y uno de los consejos más importantes en la Biblia, personalmente, con respecto a todo lo que vimos, es este, y me gusta como la traducción al lenguaje actual dice en Proverbios 22:6, educa a tu hijo desde niño, y cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Todo lo que les mostré es información. Ahora la pelota está en su lado de la cancha. Son ustedes los que van a decidir qué hacer con la información con la que les fueron confrontados. Yo no trato de imponer una creencia ni una decisión a nadie. Solamente trato de correr la cortina y mostrarles las sombras de las cavernas. La decisión es tuya. No te pierdas las próximas presentaciones que les aseguro que van a ser tan reveladoras como sorprendentes. En el próximo tema vamos a seguir explorando este interesante tema sobre la educación y vas a descubrir cosas que no te imaginabas. El Mesías dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Shalom.